Saludo especial, ¿cómo están? Muy buenas noches. Juan Manuel Castaño Montoya, desde la ciudad de Pereira, Colombia, les saluda con esta presentación de la tarea de políticas educativas para el doctor Gustavo López en la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México, perteneciente al doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, entonces el preámbulo es para formalizar algunas búsquedas, algunas indagaciones que hicimos referente a los documentos. Entonces, de una buena vez vamos a la presentación que tengo acá, en la cual, como se puede observar, se ha logrado implementar una serie de documentos y aquí está, por ejemplo, el objetivo de la tarea, que es enumerar y resumir claramente las propuestas que sirven como fundamento a las políticas educativas en Latinoamérica y el Caribe. En esas indagaciones entonces tenemos una serie de temas y de avances que nos permiten pues como comprender de qué se trata estas consultas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a revisar a continuación un poco acerca de cómo definimos esa estructura del trabajo y cómo visualizamos aquí la introducción inicial en la cual nosotros referimos los documentos leídos. Además, hacemos una cotejación de información y lo más importante es que actualizamos una serie de informaciones que están referidos como a los nuevos convenios que tenemos. En ese orden de ideas quisiera pues como hablar un poquito sobre qué tipos de convenios educativos existen. Entonces se enumeran dos en particular: los convenios multilaterales, que son los que organismos de envergadura mundial asumen con gobiernos de distintos continentes, y se llaman multilaterales porque pues afectan a diferentes naciones. Los dos más recientes que tiene Colombia, entre muchos, sería el que tienen con la organización UNESCO y el Convenio Mundial sobre Reconocimiento de Cualificaciones realizadas a la educación superior, lo que permitiría que los estudiantes tuvieran migración, aceptación de sus títulos en otros países y la oportunidad laboral de desempeñar esos saberes y esos conocimientos. La Haya es el tribunal que media aquí en estos convenios y van hasta el momento 47 naciones conectadas con ellos. Igualmente vemos que dentro de esos convenios multilaterales podemos expresar que el Banco Mundial tiene una preocupación a nivel global, en el sentido en que ellos han sacado una línea de crédito bastante importante en diferentes naciones del mundo. Fuera de ellos hacen unos aportes propios y le piden a los gobiernos del convenio que hagan también una suma de dinero también, para que con ese fondo pues se busque una atención primordial, particularmente pues a todos los estudiantes y niños de la primera infancia. En Colombia ese programa está marchando desde el año 2014, está el segundo convenio relacionado con la atención a la primera infancia, patrocinado económicamente por el Banco Mundial y obviamente por los gobiernos locales. Pero el convenio bilateral es un poco diferente, es más micro, es más pequeño, se establece entre dos o algunos otros más países de la zona de influencia con la intención de un beneficio común. Los más recientes que pude encontrar fueron del convenio Andrés Bello con el programa Ondas de Investigación a nivel internacional de Colciencias. Colciencias es la oficina que permite que se agrupen una serie de entidades en favor de la investigación, pero como sabemos Colombia tiene muchas dificultades en la divulgación de lo que encuentra y consulta. Entonces el convenio consiste en que a sus 11 naciones, el Andrés Bello en sus páginas va a promover la promoción de una cantidad de investigaciones recientes, valiosas e importantes que se han hecho en Colombia y que aún no maneja la sociedad del conocimiento a nivel internacional, dándole como un sitio privilegiado a lo que Colombia pretende, que es encaminarse a equilibrar un poco como uno de los países que también produce investigación. La vanguardia la tienen en Latinoamérica, México en primer lugar, Chile, Argentina y Perú en sus siguientes cupos, según un ranking que hizo la Universidad Nacional de Colombia en el año 2018. Entonces Colombia quiere pues también figurar un poco, no solamente en la presentación, sino
en la promoción de toda esa serie de investigaciones que se han hecho. Y otro convenio bilateral muy valioso es el que hizo la OCDE con el Ministerio de las TIC en Colombia y el Ministerio de Educación Nacional para llevar puntos digitales a sitios muy apartados, a las zonas más difíciles en su acceso geográfico en Colombia, para tratar de cerrar un poco esa brecha digital que hay en Colombia. Y este tema me cayó de perlas con el tema y con la pandemia, con la situación global del COVID, que un poquito más adelante voy a analizar con ustedes. Entonces también quiero pues hacer referencia a que encontré recientemente 4 convenios de carácter multilateral y 4 convenios de carácter bilateral. Entonces voy a nombrarles, por ejemplo, este tercero, Naciones Unidas y el convenio con el decreto 4016 para la cooperación. También tiene la oportunidad de difundir, proteger y exaltar la cultura, la ciencia y la protección a la educación en las fronteras de Colombia con Ecuador y Colombia con Venezuela, puesto que allí se han notado en los estudios un margen de desescolarización y desatención educativa muy alta, también provocado por la migración de venezolanos en toda Latinoamérica y en sus fronteras, y también pues como una respuesta de atención de Naciones Unidas a la situación de la educación colombiana y los efectos colaterales con sus vecinos. Y también me gustó mucho esta de UNICEF, en el cual se centran en la población discriminada por tener alguna barrera en particular. Ahorita se llaman barreras para el aprendizaje, antes eran necesidades educativas especiales. Realmente los dos términos no me convencen, pero pues así lo refiere la UNICEF, y entonces ellos están trabajando en unos programas desde 2014 para la atención y capacitación no solo de docentes, sino la adecuación física de algunas instituciones y algunos elementos que ayuden como a la mejora y a la oportunidad de que otras personas que tengan dificultades físicas, dificultades psicológicas, neurológicas o dificultades comportamentales tengan un auxilio y una protección y un conocimiento en el aprendizaje de las escuelas. Bueno, y a nivel bilateral encontré pues lo que CERLAC ha dicho en este último tiempo, que es el Plan Nacional de Lectura y Escritura. También hay otros países conectados. Tengo entendido que México tiene su propio plan. Leí referente a las acciones que hace el CERLAC en Perú, y obviamente pues Argentina también tiene unos adelantos importantes en la promoción de la lectura en escuelas primarias y secundarias para los niños con dificultades para la adquisición de libros. Bien, también la Cumbre Colombo francesa está apoyando algunas escuelas y facultades de educación y de ingeniería en Colombia con la idea de promover la biodiversidad. Entonces ellos pretenden sacar y participar a intervenir unos profesionales llevándolos a ciudades francesas. Bueno, ahora está interrumpido eso, y también viniendo a algunas universidades prestigiosas en Colombia para hacer unos intercambios y darle un viraje especial a lo que es la protección y las energías sostenibles y todo lo que está relacionado con la naturaleza, no solamente en la educación, sino en la ingeniería, como una propuesta futura para la protección de todo el ambiente. También está el convenio Andrés Bello, que ya les relaté, y me gusta pues como contarles estos dos aspectos que ya había relacionado. Voy a dar un paso a continuación para que hablemos de las políticas educativas en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí aparecen organismos muy valiosos a nivel mundial, como es Naciones Unidas, está obviamente OCDE, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, ¿de acuerdo? El CERLAC también está allí, y todos ellos hacen ingerentes esfuerzos, convenios, está bien, y establecen, digamos, unas rutas de trabajo con algunas naciones que quieren superar sus franjas y sus diferencias con otras naciones a nivel educativo. Eso también es de voluntades políticas y de trabajo mancomunado. El cuadro está muy completo, tiene diferentes características que les ayudarán a entender cuáles son las visiones de esas políticas. Están los requisitos, las entidades, las fechas cuando fueron definidas. Yo traté de hacerlo lo más reciente posible, qué valores está
intentando definir desde el punto de vista económico los beneficios para las entidades y pues los objetivos, que es lo que se trazan cuando se define una política como tal. Bueno, y continuando con este cuadro, me llamó mucho la atención esta mirada que UNESCO le hace a las naciones de Latinoamérica. Este estudio es para 8 naciones y con ello se pretendía pensar en cómo una organización mundial tan importante como UNESCO tiene la potestad de hacer estudios y mirar cómo es la educación de otras naciones. Pues en efecto, esa revelación del 2013 involucra a 8 naciones muy importantes, tanto en Centro como en Sudamérica. Están Colombia, Perú, Chile y están Venezuela también, y 4 naciones latinoamericanas de Centroamérica. Están Honduras, Costa Rica, Guatemala y obviamente México. Y en ese estudio OCDE aparecen unas políticas de estudio que ellos hacen y de análisis acerca de cómo esas naciones, a través de cuadros comparativos y estadísticas, funcionan en cuanto a estos temas: la estructura del sistema escolar, que básicamente en Latinoamérica es mayoritariamente pública; el financiamiento, que está relacionado con el Producto Interno Bruto. Bajitos están naciones como Guatemala con 2.2 de Producto Interno Bruto, y altas estaban en esa escala 6.6, por ejemplo, naciones como Chile y México. Con razón ellos tienen tanto desarrollo en la educación. La rendición de cuentas lo que hace es que refiere como tercer política mirar qué se ha logrado. Se tienen unos ítems en cuanto a la forma en que se puede evaluar los procesos en las instituciones, y una de ellas, tantas, OCDE lo ofrece a través de las pruebas PISA para estudiantes de 15 años de edad, que están aproximadamente en grado noveno aquí en Colombia y en el mundo, y presentan pruebas en 3 habilidades. Y entonces en los últimos rankings Colombia ha tenido siempre pues unos resultados muy escasos, muy bajos, yo diría que deficientes, con tendencia a mejorar un poco, pero ya era hora pues de un mejor repunte. En caso comparado con otras naciones de la región, quiere decir que estamos todavía con una brecha muy importante. También habla de docentes aquí como una política, cómo es la formación de los docentes. Hace un comparativo que, por ejemplo, Guatemala es un país que solamente tiene una media de 3 años para la profesionalización de la mayoría de sus docentes, y países como Colombia, México y Perú más de 6 años. Entonces ahí están algunas diferencias también en la cualificación docente. Otra política fue la primera infancia, que creo que es una política mundial en la cual también ONU, Naciones Unidas obviamente, ONU, UNICEF, UNESCO han trabajado bastante en él, y en ellas miden, por ejemplo, todo lo que es el proceso del mejoramiento de la calidad y la atención de la primera infancia, los índices de analfabetismo, de desatención y de maltrato. También se miden aquí en primera infancia. Aquí sí hay una fortaleza en Colombia, que se ha podido mejorar en los últimos 9 años la atención a la pequeña infancia. También tenemos en esta parte los programas compensatorios que ofrece el Estado para esas poblaciones que tienen muchísimas dificultades de orden de violencia. También tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia, que usted ya conoce mucho el caso, que muchas personas los desalojan de sus zonas y van a los centros urbanos y los llaman en algunas oportunidades desadaptados. Y en ese orden de ideas, ese tipo de comunidades, las comunidades indígenas, afros, raizales del país, tienen unas atenciones prioritarias para que su calidad de vida mejore en alimentación, en salud, en transporte y en atención médica. Entonces ellos se trazaron tres metas para ese informe: que había que ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en todos los 8 países. Igualmente, afirman que 6 de los 8 países proponen sus metas para compensar las poblaciones vulnerables mediante programas. Es decir, hay 2 naciones que todavía no están en la senda de esta idea de proteger esas comunidades, y hay que fortalecer. Ellos dicen que a manera de recomendación más que meta, pues todo lo que tiene que relacionado con la multiculturalidad, las comunidades indígenas, el recurso humano, obviamente todo lo que está relacionado con el medio ambiente, la protección de la salud y todo lo que hace parte de los mecanismos de transparencia y calidad de la educación. Eso fue lo que encontré, una comparativo muy interesante que ofrecía UNESCO referente. Aquí vamos a ubicar el link de este video
Y aquí están las conclusiones generales que hablan de la tarea. Básicamente centrándome en que como estamos enfrentando la pandemia en todo el mundo, ahorita Sudamérica está muy afectada, países están siendo devastados por el COVID. Ahí tenemos las cifras de Chile, Perú, básicamente Brasil con muchos casos, y inicialmente en el continente, en Sudamérica, Ecuador tuvo unas cifras bastante fuertes. Colombia ha estado estable con otros países del continente, pero eso de todas maneras ha aportado y ha generado a nivel mundial una crisis que no se ha calculado. Ya nos dimos cuenta que no hay conectividad para atender por entornos virtuales a los estudiantes, que muchos maestros han tenido que viajar a lomo de mula y en canoas a territorios lejanos a llevar guías impresas, que el gobierno no tiene cómo dar internet para que los estudiantes se conecten, entonces la parte económica está afectando, ese es el caso de Colombia, y que estamos muy lejos de estar preparados para la educación en casa con internet. Ello implica que me imagino que van a crecer con estas problemáticas unas políticas como las que nombré ahorita de Digital Going o Going Digital, que tiene OCDE con Colombia, que aquí estoy señalando en el texto, y que nos permite ver que ellos van a llegar con puntos digitales, los llamados kioscos educativos, a las zonas más apartadas del territorio, teniendo que Colombia tiene cordilleras, 3, y tiene zona selvática y andina, y que hay territorios que no tienen, por ejemplo, el servicio de internet. Con todo ello hace prever y predecir que la situación tiene que ser atendida, puesto que se notó la brecha educativa entre la zona rural y urbana de Colombia, que hay políticas insuficientes, que frente a otras naciones Colombia está digamos, en términos de atraso, diría yo, y que deben dar saltos muy importantes, voluntades económicas y políticas muy altas, y ampliar el Producto Interno Bruto siquiera a 6,6, como lo hacen México y otras naciones, para que con esa financiación en billones puedan invertir en educación y mejorar la calidad. También la preparación de los docentes y el conocimiento a través de la promoción de la investigación y de los estudios posgraduales de todos los docentes. Bueno, he llegado al fin de este video, espero haya sido lo suficientemente explicativo, pues le agradezco al doctor López la atención, y les a todos muchísimas gracias. Seguir estudiando políticas es nuestro deber como docentes en el entorno donde yo estudio y trabajo. Es una escuela normal superior, es la única de la zona, o sea que allí van a trabajar y a estudiar chicos que quieren ser maestros, pero en medio de esa comunidad hay una gran cantidad de niños y niñas que vienen de diferentes lugares de la región y que no tienen ninguna condición para llegar a ser matriculados. Si solamente con el nombre y la documentación básica pueden acceder a la escuela normal, y quiere decir que estamos atendiendo distintas poblaciones, como lo he dicho en el proyecto de investigación, desde el año 2011. Entonces, hay allí un sitio y una comunidad muy interesante para investigar, y yo me he referido a trabajar los temas de interevaluar entre estudiantes como una metodología, como una forma de que ellos se entiendan y se comprendan entre sí, y bajar los índices de violencia que a veces sucede en los grupos, y darles un empoderamiento y justicia por la nota a través de lo que es la interevaluación, que luego pues lo vamos a explicar más claramente. Le agradezco pues el tiempo por este video al doctor López, y pues hasta una próxima presentación y una feliz noche. Gracias.